un podcast de Cooperativa. Bueno, la Odisea, este famoso poema épico griego del siglo VIII a.C., imagínense, que se le atribuye a Homero. Vamos a ver qué opina nuestra especialista, ¿no es cierto? Acaba de tener otra adaptación cinematográfica, porque ya hubo varias antes. Como 30, yo no sabía ese dato. Así es. Sí. Dirigida por Christopher Nolan, que está haciendo todo un fenómeno a nivel global. Y nos da la ocasión de revisar de qué se trata esto de la Odisea, por qué sigue vigente. Y para eso estamos con Brenda López. Ella es académica del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Además, imparte justamente las clases de literatura clásica, antigua, y ha leído la Odisea un montón de veces, en griego, en español, todo. ¿Cómo estás, Brenda? Buen día. Hola, Cecilia, buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Brenda, por estar con nosotros esta mañana. Hola, demos un barniz general para poder conectar con este tema y con todo lo que se ha discutido con la película. ¿Por qué los poemas homéricos? ¿Por qué la Odisea? ¿Por qué la Ilíada son tan trascendentes? ¿Por qué trascienden a los años? Hay muchas obras literarias, obviamente, que son muy antiguas, pero que no necesariamente trascienden como esta. Yo creo que ahí hay por lo menos dos razones. Una es que son poemas muy interesantes, muy extraordinarios y muy entretenidos también, una vez que uno logra adentrarse en el estilo, que parece inicialmente algo muy lejano de lo que estamos acostumbrados, pero muy rápidamente uno se da cuenta que no es tan así. Lo veo con mis estudiantes todos los años en primer semestre. Uh-huh. Entonces son obras muy extraordinarias y por esa razón, creo yo, han sido preservadas y transmitidas, digamos, durante tantos siglos, ¿no? Hay que recordar eso, o sea, todas estas obras lograron sobrevivir porque a lo largo de los siglos hubo muchísima gente que las copió y recopió y volvió a copiar, ¿no? Entonces, esa es una de las razones, y la otra es que a partir del siglo XV, con mucha fuerza, toda la literatura griega y latina conocida por los europeos y encontrada por los europeos en ese momento va a estar en la base del desarrollo de la cultura, de la literatura y de la cultura de, me atrevería a decir, la mayor parte de las naciones europeas. Uh-huh. Entonces eso hace que vayan a seguir siendo releídas, reinterpretadas a lo largo de los siglos, teniendo ese lugar tan central. Claro. A ver, ya antes de hablar de la película, ¿qué cuenta la Odisea? ¿Qué cuenta Homero? Porque claro, nos quedamos como en este viaje de regreso de Odiseo, Ulises, ¿no es cierto?, a Ítaca, pero en profundidad. A ver, la Odisea cuenta, para comenzar, lo central en la Odisea es por una parte, lo que está ocurriendo en el hogar de Odiseo, que lleva 20 años sin su jefe. Es una cultura patriarcal. Entonces, el jefe del hogar es el jefe de la estirpe, es el dueño de las propiedades. En la Odisea, de hecho, aparece como la figura más fundamental de la sociedad. Odiseo también es rey, y eso, que no haya rey en Ítaca, es importante, pero es secundario con respecto a la ausencia de Odiseo en tanto señor del hogar. Uh-huh. Y entonces, lo central es que el hogar el hogar de la estirpe de Odiseo está siendo gravemente amenazado, está a punto de ser destruido por estos pretendientes de Penélope que están consumiendo toda la hacienda de Odiseo, y es imperativo que él regrese. Eso por una parte. Y por otra parte tenemos este Odiseo que lleva mucho tiempo tratando de regresar y no lo ha logrado en 10 años. Entonces la Odisea empieza mostrándonos lo que ocurre en Ítaca y luego mostrándonos a este Odiseo en el momento inmediatamente anterior a su regreso. Uh-huh. ¿Sí? Y nos va a contar todo lo que pasó, digamos, todas las adversidades que enfrentó y que le impidieron regresar, y después de eso la segunda mitad del poema completa es Odiseo de vuelta en Ítaca, reencontrándose con todas las figuras fundamentales de su hogar y realizando la venganza contra estos pretendientes que están destruyendo su hogar.
Ahora, ¿cómo lo viste, cómo ves y lo pones en contraposición a lo de la película? ¿Qué tanto tiene la película? Obviamente a veces las situaciones no son exactamente iguales, para darle de repente una forma distinta a los guiones. ¿Cómo lo viste? Primero, si te gustó la película, y segundo, ¿cómo la viste en esta ponerla frente a frente a la obra literaria? A ver, la voy a responder al revés. Bueno. La película, o sea, ninguna versión del poema uno espera que sea, a veces me dicen, ¿es fiel o no es fiel al poema? No puede serlo. O sea, por definición, digamos, es una reinterpretación, toda lectura actual. Entonces, esa reinterpretación perfectamente puede decidir poner énfasis en ciertos aspectos de la obra y desconsiderar otros, o puede decidir derechamente transformarla de manera importante. Entonces eso para mí no sería un problema. La película introduce modificaciones muy importantes al poema, creo yo, en función de la temática que aborda. Entonces algo que en la Odisea no es tan relevante en la película es central, y eso es la guerra de Troya y la participación de Odiseo en la guerra de Troya como fabricante del caballo, ¿no? Sí. Ahora, ¿sí? Justamente, pero es por lo que en la película vemos, ¿no es cierto?, lo que genera la culpa que le embarga a Odiseo por todo el daño que provocó en Troya. Eso se condice con lo que podría ser el origen de la verdad, digamos, en los poemas de Homero. Era medio indolente el del libro. No, es que lo que pasa es que los poemas, como tú bien dijiste, Cecilia, o sea, se piensa que estos poemas alcanzan, porque son producto de una tradición oral, alcanzan una forma cercana a la que ha llegado hasta nosotros alrededor del siglo VIII antes de Cristo, del siglo VII antes de Cristo, esos inicios de la cultura griega arcaica. Cuentan historias que tienen una proveniencia muy anterior, han sido elaboradas y transmitidas por una cultura oral que remonta por lo menos a 4 siglos antes del siglo VIII, está alguna conexión tiene con las civilización micénica del segundo milenio, que fue una civilización muy guerrera. Entonces, en el poema, digamos, es impensable que vayan a sentir culpa por haber estado en la guerra. La guerra es inherente, digamos, a la vida, pero en el poema de la Odisea la guerra misma no tiene mucha presencia. Lo importante es el héroe que ya viene de vuelta de la guerra. Oye, ¿sí? Quería aprovecharte que nos puedas describir las mujeres con las cuales se encuentra Odiseo, ¿no es cierto?, en este gran viaje de regreso. Genial. Si las puedes en pocas palabras identificar: Atenea, Circe, Calipso. Sí, bueno, algunas son divinas, muy importantes las divinas, Circe y Calipso, que tú acabas de mencionar. Las dos son diosas muy inteligentes. Una de ellas tiene esta capacidad mágica de transformar a los seres humanos en animales, ¿no es cierto? Sí, genial eso. Sí. En el poema las dos son diosas que tienen una relación amorosa con Odiseo. Eso se transforma bastante en la película. Y bueno, tenemos a Atenea, que es esta diosa que está continuamente ayudando a Odiseo, que Odiseo es análogo a Atenea en el mundo humano. Atenea es una diosa muy inteligente, y Odiseo lo es también y es muy astuto, ¿no? Tenemos a dos figuritas muy importantes en el poema que no aparecen en la película, que son dos mujeres de la corte de los Feacios, que es el último lugar por el que pasa Odiseo antes de regresar a Ítaca, y donde lo acogen, lo ayudan, le proveen un barco para poder regresar, etcétera. Y ahí las dos figuras que juegan un rol muy importante en acogerlo son mujeres, son la hija del rey, Nausicaa, y es la diosa Arete, que aparece como una mujer, digamos, muy relevante en su sociedad. Y bueno, tenemos a Penélope, que tiene algo que la Penélope de la película no tiene en absoluto, y es que es una mujer extraordinariamente inteligente y astuta también. Astuta. ¿Sí? Tan astuta como su marido. O sea que en general el poema de Homero le da un protagonismo a las mujeres bastante importante y de buena forma. Sí. O sea, le da un protagonismo al interior de lo que es una cultura patriarcal. Es decir, para nosotros hoy en día hay muchas cosas que obviamente son difíciles de aceptar desde nuestra perspectiva, digamos, de género actual.
Entonces, eso es un dato de la causa. No le vamos a pedir al poema que no nos muestre ciertos aspectos de la concepción de las mujeres que son profundamente patriarcales e injustos desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero al interior de eso, del rol que las mujeres cumplen en esa sociedad patriarcal, las mujeres las humanas son todas mujeres muy activas, muy inteligentes, que juegan, como les digo, un rol muy, muy importante. No son solo comparsas. Y bueno, las diosas en la obra. No, para nada. De hecho, sí, la Calipso del poema es harto más, aparece no tanto, pero es bastante más entretenida que la Calipso de la película también, que es una terapeuta, ¿no? Sí, una terapeuta pero... sí, que le da, no sé, flor de loto para que claro. hacerle una introspección y que pueda recordar y recuperar la memoria, ¿no? Oye, claro, no, la Calipso del poema está enamorada de Odiseo, quiere que se quede con él, quiere darle la inmortalidad para que se quede con él y está enojadísima con Zeus, porque la manda a devolver a Odiseo a su mundo humano. Claro, Zeus, gran protagonista de este poema. Pero sabes tú que, es menos que la Ilíada, por ejemplo, justamente porque aparecen toda esta otra galería de personajes y entre ellos Atenea es la figura divina que juega un rol más protagónico en el poema. ¿Y por qué se dice que Poseidón era enemigo de Odiseo? O sea, Poseidón está enojadísimo de Odiseo porque cegó a Polifemo, que es su hijo, que es esta figura gigante con un solo ojo, al que Odiseo ciega para lograr escapar de su cueva. Eso también está en la película, pero también bastante transformado. Entonces, desde ahí que Poseidón está enojado y como castigo quiere impedir que Odiseo pueda regresar. Es la figura también del cuento popular, ¿no? Que interfiere y que con los deseos del héroe y que le coloca pruebas. ¿Y qué pruebas le pone? Claro. Sí, no, sin duda. Oye, claro. Hay algo que mencionaste ahí a la pasadita en una de las respuestas y que es bien interesante porque siempre se vuelve con esto de que han pasado tantos siglos y siempre se vuelve a lo mismo, no solamente en esta, sino que en distintas historias, que es un poco el significado de volver a casa. ¿Por qué será que esta idea de pasar como 300.000 problemas para regresar al hogar sigue siendo una historia que es medio incombustible? Porque la podemos aplicar a esta, pero a muchas otras obras también. Sí. Es que, mira, yo creo que esa pregunta podría tener muchas respuestas. Yo voy a dar algunas. Me parece que eso está relacionado con lo que constituye la temática fundamental del poema, ¿no? Que es plantearse ante la pregunta de aquello que constituye la identidad humana. Entonces el poema a esa pregunta le da una respuesta, creo, más de un nivel. Le da una respuesta en un nivel social. Es decir, en la Odisea, la identidad humana, aquello que nos define como seres humanos, está vinculado con el rol que ocupan las personas al interior de su sociedad. En la Odisea, esta sociedad patriarcal, como les decía, en donde en una sociedad muy temprana, en la Odisea no vemos la polis griega. O sea, si uno lee textos posteriores del mundo griego, la identidad de los varones griegos se define por pertenecer a la polis y por participar activamente en esa polis, tanto política como militarmente. Y bueno, en realidad militarmente es políticamente también, ¿no? En la Odisea, la identidad humana se define socialmente por pertenecer a un hogar. Eso es lo más central. Y al interior de ese hogar cada uno ocupa un rol. Entonces, la pregunta por lo que constituye la identidad humana en el plano social se responde a través de esta necesidad de regresar a casa y de recuperar la casa. Y recuperar el rol que él ocupa en la casa para permitir que todos los demás sigan ocupando ese rol también. Ahora, hay otra dimensión que creo yo que tiene que ver con la condición humana en un sentido más existencial. Es decir, ¿qué constituye la identidad humana en una existencia que está marcada por las penurias, que está marcada por el sufrimiento, por la muerte, por el horizonte de la propia muerte y por la muerte de todos aquellos que nos rodean? La pérdida, el sufrimiento, es decir, eso constituye la condición humana. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Y el poema, creo, responde a esa pregunta diciendo, bueno, nos enfrentamos a todos esos aspectos negativos de la condición humana que, dicho sea de paso,
que nos diferencian profundamente de los dioses, que tienen la fortuna de ser inmortales, de no envejecer, de no padecer esos sufrimientos humanos, ¿no? Lo que nos define entonces es la vida que llevamos como humanos, es esforzarnos por vivir de la mejor manera como humanos, y ese vivir como humanos es vivir en la sociedad humana que el poema presenta. Entonces eso, para terminar lo que preguntaba Sebastián, eso puede ser resignificado una y otra vez dependiendo de cada cultura. ¿Te fijas? Brenda, dicen que Homero no existió, sino que fueron historias que fueron transmitidas por poetas de la época. ¿Qué crees tú? Lo que pasa es que ahí hay que también hacer, creo yo, dos precisiones. Una es que Homero es un nombre al que en la Grecia antigua se le atribuyeron muchos poemas épicos, ¿sí? No solo la Ilíada y la Odisea, los otros se perdieron lamentablemente. Entonces está más o menos claro que ese autor de tantos poemas es un nombre, ¿sí? No existió un autor de todos esos poemas como nosotros imaginamos hoy en día un autor de varias novelas, ¿sí? Luego, estos poemas claramente son producto de una tradición de composición oral, o sea, tienen técnicas de composición que son muy visibles en el poema, que son técnicas que se utilizan cuando se compone sin uso de la escritura en una cultura ágrafa. Entonces estas historias claramente, y la manera en que son contadas es algo que fue siendo desarrollado a lo largo de varios siglos de una tradición de composición oral, en un periodo en que en el territorio griego no había escritura, en la época oscura griega que se llama. Entre el siglo XI y el siglo VIII, siglo IX, VIII. Entonces, opción A, simplificando bastante, los poemas no son producto íntegro de una tradición de composición oral, o sea, de una composición, por decirlo así, colectiva, intergeneracional. Opción B, los poemas fueron producto de una composición en que se usó la escritura, ¿sí? O sea, hubo una persona que escribió o dictó, pero esa persona, aún así, lo que estaba escribiendo y dictando no era algo que él solo estaba pensando, sino que esa persona era un aedo, que se llama, o sea, un cantor entrenado en la composición oral. Y volcó esa composición oral, que también es producto de varias generaciones, no de solo su cabeza, en estos poemas a través de la escritura. En general, los especialistas hoy día, si es que esa fuera la opción, ¿sí? Una persona entrenada en la composición oral que transmite todo esto usando la escritura para componer estos poemas, si es que ese fuera el caso, en general se piensa que los dos poemas serían de producto de dos personas distintas. No, que no serían producto del mismo. Sí. La Ilíada es anterior, la Odisea es posterior, etcétera. O sea, entonces... nosotros imaginamos eso a partir de nuestra noción de autoría, y eso sí que no entra en juego aquí. Cualquiera de las opciones que sea que les dije, lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es la noción de autoría, que es propia de una cultura letrada. Brenda, antes de terminar, tú dijiste que el guión de Nolan, o sea, que el la película, no incorpora prácticamente nada del texto de la Odisea. No me atrevo a decir que nada. No me atrevo a decir que nada. Incorpora mucho. Porque la vi una sola vez. Cecilia. A ver, ¿cómo es? Incorpora bastante, incorpora la lucha de Odiseo al final contra los pretendientes, incorpora sus viajes, deja fuera ciertas cosas, por supuesto, él lo que incorpora sintetiza, pero además agrega cosas que en el poema no están en esos términos, y lo fundamental que agrega son todos los recuerdos en todos estos flashbacks de la guerra de Troya, del caballo, de la noche en que asolan Troya. Eso en el poema no está así. Y más allá de esa diferencia, la pregunta era en el fondo, ¿qué valor le das al hecho de que por una película todo el mundo esté hablando de la Odisea? Bueno, me parece una consecuencia muy interesante, muy positiva, no porque quiera que la gente lea las cosas que a mí me gustan, sino que porque creo que efectivamente son poemas muy interesantes, y sobre todo creo, si eso anima a las personas a leerlo y a hacer su propio juicio, me parece bien. Ahora, también creo que todas estas cosas son muy efímeras y superficiales, es decir, es lo que está en este momento en el tapete,
pero rápidamente habrá otra cosa de la que Va a pasar. estaremos hablando. Entonces, no creo que su efecto en realidad sea, en la mayoría de los casos, sea algo muy profundo ni duradero, pero me parece interesante, sí, Sí. claro. Te llamamos la otra semana para hablar de Spider-Man. No, mejor no. Spider-Man es un tataranieto de los héroes griegos. Todos los superhéroes son tataranietos de los héroes de los poemas griegos. Brenda, es muy cortito que tenemos que cerrar y ir a las noticias, pero me quedaste debiendo si te había gustado o no la película, porque nos quedamos en el análisis. No me gustó. ¿No te gustó? No me gustó. No me gustó, y no por algo relacionado con la Odisea, sino que me parece que es una película que intenta conciliar algo que no resulta bien, que es plantearse sobre temas complejos y profundos, al mismo tiempo utilizando estrategias narrativas y cinematográficas que son bastante superficiales, pero que buscan generar una historia entretenida con todo lo que es entretenido en Hollywood. Entonces esa amalgama no le resulta, y lo que sería supuestamente debería ser complejo y profundo se queda en un plano muy superficial. Bueno, ayer Nolan en una Y entrevista... otra cosa, Sí. sorry, el guión me cargó, qué cosa más fome, los textos, qué textos menos interesantes, y por ende también qué construcción de personajes más fome. No, los textos, uno lee la Odisea, que es esa maravilla verbal, ¿Ya? y después escucha lo que dicen esta gente, y son, oye, es muy pobre el guión. Me encantó. Ayer Nolan en una entrevista decía, por primera vez hablando ya a fondo de la película, decía que él está consciente de que usó un lenguaje hollywoodense, digamos, para hacer la película, pero que ese es el lenguaje que la gente, digamos, está dispuesta a ver también, y con la cual se puede llegar al público. Pero bueno, ahí está. Sí, pero que eso a mí me parece súper bien, pero no seas pretencioso de querer abordar temas así sumamente contundentes al mismo tiempo. Claro. Quédate haciendo Batman, está bien, Claro. está súper bien, vamos a entretenernos y punto. Bueno, gracias Brenda López, académica del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile, gran conocedora de estos poemas épicos de la literatura antigua y griega en particular. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, Brenda, Buen día, gracias. chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.